Hola y buenas tardes, buenas noches. So this whole thing about the invisible, Todo esto al respecto de lo churning sort invisible, of started saben, for el me churnear al respecto de lo and invisible empezó conmigo everything that's sort of invisible is kind of en el que mysterious, you know. todo lo Um, invisible parece ser como muy and misterioso. when I first came into Y Yarn, which was in cuando yo Paris, I primero was at entré en Jerusalem Cannes, esto fue en working at the París, theatre, but I y was a dresser, en esa not a época yo dancer seguía anymore. trabajando aún en I el was still teatro, pero working in ya the no era costume bailarina, team, but I was a ya dresser. ayudaba al And vestuario. I used to Eh, dress in what they call a Y yo fast change room, solía which was right opposite the trabajar en stage, and you'd un go lugar from que the se washing llamaba of the stage, and la habitación de every cambio night if rápido, they en donde la gente wanted a new corría outfit rápido had, and del they put escenario another one y se on, ponía cualquier they would traje rush que back tuvieran and que say, ponerse, les lo that's ponían great, we've got rápidamente y a great volvían a correr change de rooms vuelta al here. escenario. Por eso se And llamaba this el dressing lugar room with de another cambio lady, rápido. another Y dresser, yo and when estaba the en girls were on stage, they'd be on stage for about 10 minutes, and I'd be sitting there, este lugar de cambio, and I y was estaba sentada con eager to otra see persona ahí que how se dedicaba a what lo I'd mismo, learnt in the y estaba Brahmakumaris deseosa Center de ver si yo rested well. lo que había And so I aprendido en started El talking to centro her Brahma Kumaris about funcionaba con ella. Así es yarn que empecé a and hablar con ella al respecto de consciousness and Yan y la conciencia being a del alma soul, and y I ser said, un how alma. does all of that Y le dije: "¿Y qué resonate te with you?" Now parece todo this esto?". lady was very Esta outspoken. She mujer was era muy but she was very abierta, amusing. And I'll era never forget what she said. She muy said, "You música. see that nail Ella over decía: there?" She "¿Ves said, ese "You know, clavo que I está allá know arriba? that in 5 Yo minutes' sé que time en I'm going to 5 hang a minutos costume on that yo voy nail." a colgar de She said, ahí "I un believe in that traje. nail." She said, "I Creo don't en know ese what else you clavo. believe in, but I No believe in that sé nail." en qué So más, I pero thought creo en eso". this whole thing Y todo of esto doing de service and hacer explaining servicio y something that's explicar invisible algo que no is es actually quite visible complicated es because de people hecho don't algo understand. complicado, porque la gente So no I entiende. naturally thought, oh, well, Así que naturalmente luckily sentí: the "Oh, Brahmins okey". do understand. Yeah. Con And suerte, por la suerte, los brahmins slowly, entienden esto. I've been in Yarn now since Afortunadamente, 82, los brahmins that's a entienden long esto. time. Así que he estado en Yan And desde el I realized 82, that esto tiene we mucho don't tiempo, y really de repente me di cuenta take de into que nosotros consideration realmente enough, no anywhere near tomamos en enough, consideración the fact that we are lo grappling with suficiente the el invisible. hecho de que Now, estamos if you think tratando about con lo it, invisible. um, Si ustedes everything piensan I en have ello, right here on my table, which todo include lo que yo two tengo aquí en mi laptops and all that, mesa, que es la it computadora, started mis in plumas, someone's mind. It started in the invisible. comenzó en la And then mente de someone alguien, thought this is useful. comenzó I'm en lo going to build invisible. something or Y make luego it alguien or have it pensó, esto made. es útil, And then it will voy a eventually hacer be algo something that útil will exist y luego and will be useful. voy a hacer algo como esto y entonces empezó a Apparently, existir. all the time we are living Nosotros estamos lost manejando todo with the el invisible. tiempo Spirituality is lo actually que es invisible at the core. invisible. La Logic espiritualidad, de hecho, es invisible has been built y up on todas las things that you can mentes see, that is han estado siendo, ha physics. sido construidas en cosas que se ven, cosas que And son so it's not físicas. that easy Así que no to es transform así de your fácil state of mind to el acceptance transformar of el estado de the la invisible mente and hacia say that's aceptar las illogical. cosas que son And invisibles y I'm seeing consecuentemente now es ilógico. the challenge that Y people yo lo he are visto ahora, el facing desafío que la gente when está things that they teniendo believed in, cuando las cosas en las que their ellos faith system creyeron, in, su fe are breaking down. So está rompiéndose, there's está something that you can't see, separándose, believing in something porque that someone has told you, si ustedes creen en or algo que when alguien things les are dijo you have o las understood, cosas like como son, que lo the way entendieron, our economy has que la functioned, forma en the la way que la economía religions have, funciona, la forma en la que las religiones we believe in son, religion in our Dios nos devotional hace period, creer en la religión and all of a sudden de un things periodo de are tiempo y breaking de down, repente and las what cosas you had se faith in rompen and y, constantly being created for
es en lo que tiene uno fe y entonces nosotros creamos con base en ello una fe para el futuro. No es algo que se pueda tocar, no es algo que físicamente se pueda manifestar. Así es que ustedes creen que en algo que es visible, que es invisible, que se va a manifestar, pero de repente ya no creen en ello. Y yo me he dado cuenta que la gente, sobre todo después ahora del problema del COVID, mucha gente en las que la cosa solía creer y de las que estaba absolutamente segura que tenía fe en ellas y confianza, de repente ya no puedes confiar en ellas, ya no pueden tener fe en esto por más tiempo. Y esto crea una gran cantidad de desequilibrio, de desafío para la gente, quien se está volviendo muy insegura con esto. Y es un desafío para nosotros como becas cuando estamos manejando nuestra transformación con base en cosas que no podemos ver, virtudes, a menos que se puedan expresar. La dinámica que está por debajo de la virtud no se puede ver. Y cuando tú no puedes ver algo, en cierta forma se puede deslizarse, ir de entre tus manos. Pero con nosotros la transformación pudiese ser registrada solo por algo que nosotros podemos decir, pero si nosotros de hecho podemos probarlo como parte de nosotros, esto no es tan fácil. Yo estaba verificando varias cosas que nosotros tenemos que son invisibles y que están dentro de nuestra transformación. Hay cosas que son buenas para la transformación y hay cosas que van en contra de ella. O sea, hay a favor y en contra, Because he is actually quite, he aims very much at porque creating su meta es pattern for your life. el crear And he tells you at what time to get up in the morning. un, You can un switch your patrón, un sendero de vida, to o sea, todo un camino para seguir en la vida. do that. Nos levantamos a las You can set 3:30, esto es algo fácil que podemos ver, pero y cuando la alarma suena, te puedes levantar y prepararte para la meditación, pero a lo largo del día él ha hecho un, eh, un patrón para nuestra vida. Y no puede ser tangible a menos que nosotros lo practiquemos y podamos tener un efecto. Por practicar Srimad, ustedes están protegidos porque él, de hecho, les está poniendo en una posición en la que lo que ustedes estén haciendo va a crear un beneficio para sí, para ustedes. Y por supuesto, cuando viene al respecto el tema de la obediencia, y esto vino hace unos días en relación a la obediencia, si permanecen obedientes, serás capaz de, si no eres obediente, no puedes ir muy alto en la edad de oro. Lo, lo que Baba te da crea un entendimiento propio a tu propio nivel y crea un entendimiento lógico en tu propia mente y en esta forma tú nos volvemos hacedores de ley para la edad de oro. En otras palabras, la espiritualidad se ha vuelto lógica, tangible. Cuando se ha vuelto lógica, no hay ese miedo de que sea de que no tenga un fundamento, de que no sea lógico.
Y no es tan fácil. Tienen que tener primero, la primera cualidad que se necesita es una tremenda honestidad, porque como dije, hay ciertas cosas. ¿Qué tan motivado estoy yo? ¿Estoy verdaderamente motivado? Solo está en mi mente que estoy motivado. Y estas son las cosas que necesitamos cuestionar. La motivación es una energía. Si yo estoy motivado, hay muchas cosas que pudieran motivarme. Algunas de las cosas que pudieran motivarme probablemente son eh, ocultadas por los vicios. Puedo tal vez estar motivada por hacer algo mejor que otra persona y volverme así mejor. Cualquier cosa que es comparativa o crítica no va a crear beneficio en la edad de ahora. Va a crear una satisfacción temporal ahora y la posibilidad de ello que no sea particularmente placentera en un cierto tiempo es bastante fuerte. Así es que las cosas que me cautivaron, que básicamente son negativas, y las cosas que no me cautivan son las positivas. ¿En qué grado estoy yo consciente de qué es lo que me está motivando? Tal vez todo esto puede sonar muy intelectual en cierta forma, pero el tener el intelecto en torno a este tipo de cosas, creo yo que es verdaderamente necesario si tienes que entender lo que verdaderamente está sucediendo. Hay cosas que Baba nos dice, como por ejemplo, que hay todo tipo de mariadas o Srimad, como él nos les llama, que pueden combatir el apego, la dependencia, el estar influidos y este tipo de cosas. ¿En qué grado soy yo capaz o soy de pensamiento autónomo? Esto es muy importante para la edad de oro. Tengo que ser capaz de pensar autónomamente. La idea de moverme con un grupo de gente haciendo lo que otra gente está haciendo solo por observarlos es el inicio de Gyan, porque no lo sabes, pues eres influido externamente, a veces no tienes ni idea de lo que está sucediendo y normalmente a veces hacemos esto, pero muy frecuentemente tenemos que empezar a crear nuestra propia claridad de por qué estamos haciendo las cosas, porque de otra manera solo estamos siguiendo y nuestra obediencia es solo una obediencia devocional más que algo que está creando un futuro para ti. Cualquier cosa que está creando un futuro para ti es totalmente independiente. En la edad de oro todos somos totalmente, completamente independientes, capaces de armonizar uno con otro. Yo no sé si se han dado cuenta, pero en el presente nos sentimos más seguros cuando pertenecemos a un clan, a un club, a un grupo, a, a una familia o lo que sea. Y eso automáticamente significa que toman a un cierto grupo de gente y con esa gente están bien, se sienten positivos, pero toda la gente que pertenece a ese grupo no es tu gente. Estos son problemas con los que nosotros llegamos o a los que nos enfrentamos todo el tiempo en Gyan y todo el tiempo también fuera de Gyan, porque es una forma natural en la que nosotros tenemos en un mundo muy negativo de discriminar quiénes son nuestros amigos de quiénes son nuestros enemigos. Hacemos esto para protegernos a nosotros mismos. Por supuesto, cuando estás en Yan, utilizas la protección de Baba. No necesitas de protegerte a ti mismo.
necesitas no exponerte al peligro. Todo esto que yo estoy diciendo aquí está basado en algo que no es visible. A veces el podemos ver expresado el temor, el ejemplo, hay una mujer que se sienta delante del televisor y observa estas películas, y luego, por supuesto, se queda atemorizada de que alguien pudiera entrar a su casa, y ella ha tomado este temor porque está sola. Es un ejemplo típico de que el temor puede ser algo que está dentro de nosotros, es algo que no es visible, a menos que algo de hecho suceda en el que a veces no sentimos las cosas a las que deberíamos, no les tememos a las que deberíamos de temerles. Y esto es muy extraño, lo que yo estoy diciendo aquí parece que no está haciendo sentido, porque a veces, por ejemplo, a veces por ejemplo, al respecto de la Murli esta mañana, cuando Baba dijo: "Ustedes absolutamente deben de seguir la pureza", y yo recuerdo que cada vez en Madhuban, cuando nosotros teníamos retiros con invitados que no eran brahmin, y los invitados llegaban a esta pregunta descubrían que nosotros estábamos siguiendo el celibato y ellos dirían: "Bueno, ¿cómo esperan que el mundo siga adelante?". Y en esos momentos en particular, ellos siempre dejaban que Nini Nirmala manejara el grupo. Y nosotros después de unos años ya sabíamos lo que ella iba a decir. Ella absolutamente era maravillosa. ¿Qué es o por qué es que Baba está pidiéndonos que sigamos la pureza? Y no se refiere solo a pureza, se refiere a celibato. Cuando yo vine a Gyan, esto esto de la pureza era como me sonaba a agua mineral, ¿no? Como que había sido purificada por arena y por todas estas capas. Yo no entendía a lo que se refería, así es que a mí me dijeron, pero ¿qué de hecho tiene que ver con ustedes? ¿Qué es lo que sucede cuando la pureza no está presente? Yo puedo decir que espiritualmente la pureza es lo que hace lo invisible visible. Entre más puro eres, más vas a estar consciente de todo el asunto invisible que está sucediendo en ti y en otros. Si tú no estás viviendo puramente, lo notas. La impureza es como la neblina. Tenemos en la mañana temprano, nos levantamos y está la neblina y no podemos ver lo que está delante de nosotros. Cuando empezamos a vivir en pureza, esto está empezando se empieza a quitar esta neblina. No es una física, sino es algo espiritual. Nos volvemos más sensibles a algo que no es visible. Por volverse sensible a lo invisible es como desarrollar una forma extrasensorial de percepción. Todos tienen órganos de los sentidos y o funcionan muy bien o menos bien, pero si los animales tienen un medio de sensibilidad mucho mejor que el nuestro. Algunos perros han sido entrenados para determinar incluso enfermedades a través de su olfato, pudieran tener los seres humanos. Los seres humanos no tenemos esa capacidad, pero hay una forma de la percepción sensorial que nosotros, más allá, que tenemos que
desarrollar, y esta es promovida por la pureza. Si no están siguiendo celibato, de hecho no podrán ver a través de la neblina. Pueden decir: "No, sí, ¿por qué? ¿Cómo? Es que esto es una limitación, la que nosotros tenemos". Pues lo es. La humanidad ha ido a través de las cosas que solo puede ver, oír, tocar, y de nuevo, como la semana pasada, la ciencia toma un choque grande como el del submarino que iba hacia el Titanic, y eso hace reconocer que la ciencia también tiene sus desastres, no es algo en lo que completamente puedas confiar, es algo tan físico, y aún así, para confiar en ello implícitamente no es así. Lo vemos cada vez más. La gente las cosas o la gente en las que nosotros estábamos confiando ahora se han vuelto muy confusas. Yo personalmente he tenido preguntas al respecto de cómo yo puedo ayudarles, cómo puedo iluminarles. Es a lo que yo estoy atravesando. Es fácil decir: "Oh, tú eres un alma, Dios es invisible", y todo esto, pero para de hecho, hacerles entender, esto es mucho más complicado, porque necesitan ser capaces de verdaderamente confiar. Vemos al pasado y vemos que nosotros no verdaderamente tenemos un entendimiento de cómo las cosas. Yo recuerdo, mm, no, yo no estuve en Egipto, pero recuerdo haber estudiado al respecto de cómo esos bloques de los cuales fueron hechos las pirámides, no había motores, no había electricidad, no había máquinas, como solo tenían energía humana, y todos estos camellos, elefantes o lo que fuera, ¿cómo fueron para hacer las pirámides? Todo esto lo tenemos básicamente la mayor parte de la historia hasta que el humano en se volvieron como señores de la materia para controlarla en una forma concreta, y creemos que esto es. Una vez llevamos a unos científicos, un físico cibernético que llevamos a Maduán. Él era italiano. Yo le traducía la discusión que estaba teniendo con Jagdish, y lo que él dijo fue: "Yo estoy deseando creer que la destrucción está por llegar", pero él dijo: "Yo no quiero creerlo porque yo Mm, quiero continuar creyendo que lo que está sucediendo con la humanidad, nosotros podemos hacer algo al respecto". Era muy difícil para él aceptar que la humanidad tendría que admitir la derrota en nivel material. Y ahora he tenido 2 casos de gente que se han llegado a mí, que me han dicho cuán difícil es la situación, sobre todo ahora después del COVID, y hemos estado teniendo más servicio que hacer, porque cada vez hay más gente que está confundida, y necesitamos ser extremadamente claros, honestos y darles algo algo de que nosotras las almas podamos confiar en un cierto nivel, de que funciona. Y si nosotros podemos probar eso, solo van a ser así felices de seguir adelante con nosotros. Pero solo la teoría no funciona.
Así es por lo cual yo estoy entrando en este tema, porque todo lo que nosotros verdaderamente practicamos, de hecho, produce un efecto que podemos ver. Y si ellos pueden ver, esto es, si ellos pueden ver que nuestros sanskars están de hecho cambiando, estarán interesados. Si ellos ven que nosotros somos felices, estarán interesados porque ellos querrán saber el cómo lo hicimos. Y esto es un buen inicio para la explicación. Yo decía que hay ciertas cosas que nosotros encontramos extremadamente complicadas para nuestra transformación. Una, por ejemplo, es al respecto de nuestros propios sanskars. No, no podemos confiar. Bueno, yo tengo que admitir que yo lo he hecho. Yo puedo ir a, ir a través de eh, a través de esta vida, una forma cómoda, sin realmente ver lo profundo, pero siempre habrá un momento en el drama cuando habrá una situación o algo que alguien diga y nos vamos a dar cuenta de que nosotros perdimos un poco las cosas, no estamos por encima de todo, como que el drama es que es, es como esos esos vías que se mueven en los aeropuertos, este suelo que va caminando, ¿no? Y así es, así está sucediendo. Si nosotros seguimos en el descanso, vamos a encontrar en inconformidad en, en la velocidad, encontraremos que es la velocidad correcta y ahí habrá momentos en los que nos sintamos muy incómodos. Baba nos está ayudando a algunos, una lista de las cosas que básicamente nos están ayudando y hice una lista y entonces esta es, tengo yo una meta para mi futuro rol en la edad de oro, puedo alcanzar el, a dónde mis sanskars se van a sentar y y saber qué tipo de responsabilidad puedo tomar yo para la edad de oro, qué es lo que puedo yo ofrecer a la sociedad. Estas todas son preguntas que tenemos que hacer porque es inútil decir, Baba dice que todos vamos a ser príncipes y princesas, pero la siguiente frase le hablaría al respecto de los súbditos. Y nosotros podemos pensar, tal vez Baba está diciendo que vamos a ser príncipes y princesas, y si tú lo dices, hay una cierta cantidad de confianza en lo que Baba dice. Pero Baba está diciendo estas cosas para estimularnos a ver que si realmente va al interior, está nuestra meta ahí en ese aspecto particular. Es mi meta, algo que y consecuentemente voy a ser un rey o reina. ¿Qué significa esto? La responsabilidad que esto implica podría ser algo que yo no estoy verdaderamente interesada en ello, en el grado en el que tengo yo que tener valentía. Es valentía decir, sí, voy a ser un rey y ponerlo en práctica lo que se necesita para ello, porque si no vamos a ser ilógicos. Y entonces al final, cuando el final llegue, vamos a decir, oh, yo estoy muy triste porque yo no alcancé lo que tenía que alcanzar. Y creo que eso sería una posición muy implacentera, y poco placentera para nosotros. No,
tener verdaderamente clara nuestra meta. ¿Y eso qué va a significar? Baba es muy claro al respecto de lo que significa esto. Por eso necesitamos utilizar el conocimiento y pensar al respecto de ello. Nosotros continua y asiduamente tenemos que entender. No quiere decir que lo aprendamos de memoria, sino que necesitamos que repensarlo en cómo se ve esto en la práctica, qué sonido tendría, qué hay al respecto de todo esto. Y luego las cosas que están en contra de nosotros, como por ejemplo la pereza. La pereza siempre está omnipresente. Ahí siempre habrá un momento en el que nos sentimos perezosos, estoy cansado, lo cual es justificable, se entiende, pero la pereza es una de las mayores problemáticas. No quiere decir que sea completamente negativa, pero está actuando así. Y cuando esto quiere decir que tienes dependencia, vas a tener dependencia y vas a necesitar que alguien más te esté apoyando. Estás influido por las opiniones de los demás, te sientes inseguro. Son cosas que yo veo y he visto a lo largo de los años. Y luego hay temor por cualquier cosa que pueda ser al respecto de la enfermedad, temor al respecto de qué es lo que va a suceder conmigo. Yo tengo 83, ¿qué va a suceder cuando yo sea mayor? ¿Y quién va a cuidar de mí? Yo tengo mucha fe en Baba, así es de confiar en que algo va a suceder, que la gente va a inspirar a alguien, a inspirar a esa gente para ayudar. Así que mucho depende de qué tanto estoy yo practicando, porque si yo estoy practicando, la fe va, tengo la fe, eso va a suceder. Si tu karma es bueno, a veces tenemos cosas, de problemas que tenemos, proyectamos situaciones del pasado, de cosas que sucedieron, y eso es muy difícil de sobrellevar. Muchas de estas cosas yo comúnmente sentía, para ser honestos, que a causa de mi propia posición y de haber sido criada básicamente en un país extranjero, desde la edad de los 5 en adelante siempre estuve en un país extranjero, esto trajo una especie de fobia. En la escuela en la que yo estaba era una extranjera. Yo tenía en la mente el pensamiento de que iba a ser excluida. Yo y mi ejemplo, porque es el que verdaderamente conozco. Esto me estaría dando un handicap a un nivel espiritual, porque yo sería de un país u otro. Una vez yo le dije a Daddy Yankee, yo puedo hacer lo que tú quieres, pero yo nunca voy a ser India. ¿Y qué voy a hacer al respecto de eso? Así es. Y yo solía tener ese sentimiento. Esto creaba problemas para mí conforme avanzaba en la conciencia del alma, donde realmente no hay sentimiento de, de fobia o de otro. No debiera de haber. Y por supuesto también están nuestras zonas de confort, en donde las almas estamos en donde, no donde tendríamos que estar. Al es- yo puedo, hay
algo que se queda en mí, que se queda y yo puedo verlo, lo puedo encontrar. Y necesito tener todo esto para entender si verdaderamente estoy percibiendo lo que está sucediendo y si yo realmente estoy haciendo los esfuerzos, teniendo el empeño correcto. Yo podría estar haciendo esfuerzos que no son realmente fructíferos. Tal vez estamos perdiendo el tiempo de hacer algo que no nos está trayendo el resultado que verdaderamente queremos. Así es que yo veo que el chat se está llenando. Muchas cosas están en turco, me parece. No sé si necesito ver las preguntas. No, there are not questions. No hay, no son preguntas. Hay alguna información al respecto de las almas que están entrando sin su nombre por razones de seguridad, pero no son preguntas. Ok, porque vi toda esta escritura y pensé que eran preguntas. Tú puedes continuar si deseas. Fue tan interesante y tenemos que pensar al respecto de ello. Esto es eso, es una materia muy extraña. Yo me preguntaba, ¿qué sentiría la gente al respecto de esto? Una práctica espiritual no es algo que sea así de fácil, así de obvio. El Baba dice, la droga lleva fácil. Es fácil si tú solo quieres verlo como fácil, pero de hecho, tal vez esto es por lo cual hay tan pocos comparativos, como él decía, 8 generaciones de Lakshmi Narayan y 12 de Rama y Sita. Eso no es un número enorme de reyes y reinas, y probablemente porque es complicado. Y nosotros necesitamos verdaderamente verlo muy de cerca, qué es lo que es invisible. Yo personalmente no me refiero mucho no, su ejemplo tiene que ver con de qué tan tangible o intangible es aquello con lo que puede estudiar, como por ejemplo un punto de la Murli que puede ser muy, muy útil. El cambio hacia lo invisible ha sido infructífero. Hemos estábamos amoldados para Krishna o Cristo, dependiendo de dónde habíamos nacido, pero todo está en torno al humano. Y esta focalización en humanos y quitarnos de ahí y vernos a nosotros mismos como seres que son literalmente invisibles, vernos a nosotros mismos como algo invisible, verdaderamente no es, y eso que yo estuve guiando por 40 años, daba nos sigue hablando de conciencia de alma todos los días, lo cual quiere decir que aún no hemos estado captándolo tanto como él quisiera que lo captáramos. Así que esto demanda mucho. Por ejemplo, una de las grandes áreas positivas que nosotros tenemos es la autoestima, por ejemplo, y cualquier cosa que nosotros podemos hacer puede provocar autoestima y esto nos va a ayudar a avanzar.
Si nosotros podemos ver, por ejemplo, las cosas que hemos hecho en el pasado y la madurez de que hemos tenido desde incluso un poco antes de llegar allá, yo tuve una vida que me permitió tener experiencias y estas han sido extremadamente útiles. Y hay veces en las que yo no sabía nada al respecto de Baba, pero yo veía lo que había hecho y me sentía bien. No tenía bien, pero no estaba tan mal. Tal vez mi motivación no era perfecta, pero estaba bien. Y estas son las cosas que yo voy a ver de nuevo y es bueno poder recordar estas cosas activamente, porque cuando recuerdas, cuando te sientes orgulloso de ti mismo, de tu autorrespeto, y solo puedes crecer con base en el autorrespeto, no solo con lo que dicen que entra por un oído y sale por el otro, sino vas a necesitar el aplauso constante para sentir quién eres. Y así es muy fácil irse a lo negativo. Pero si piensas en lo que has hecho y tú genuinamente eres parte de ello, lo ves de acuerdo como Baba dice, y es así, es correcto, vas a sentirte bien como victorioso. Puedes decir, bueno, si tú dices, si tú sí lo dices, yo puedo creer en ti. No olvides que Dios es invisible y es una buena idea de creerlo, pero también es muy buena idea el creer en ello, porque hace una gran diferencia. Eso hará una diferencia entre Gyan y cualquier otra cosa. Yo, yo, yo crecí en una escuela católica y vivía a 2 cuadras del Vaticano. Yo creía que verdaderamente Cristo había muerto en la cruz por ellos. Sabemos que eso no funciona. En el momento en el que entras allá, significa que ya estás en lo correcto. Es una situación completamente diferente y verdaderamente tienes que tener la valentía de afrontar aquello que en los últimos días Baba ha sido, de hecho, muy negativo, sobre todo en las Murlis Sabiak. No había una sola, había líneas, no había una sola línea positiva, pero por otro lado yo puedo ver que lo que él está diciendo está ahí para hacernos, para llevarnos hacia arriba y hacernos conscientes, porque poniéndonos a dormir no nos ayuda en nada, pero siendo agresivo puede hacernos darnos esperanza. Con esto no seremos capaces, sin esto no seremos capaces de ser victoriosos. Ese juego que está jugando puede ser muy funcional. Yo ahora tengo muchos estudiantes que me dijeron, y eso es por lo que me di cuenta que nosotros tenemos que ser muy lógicos en nuestra espiritualidad. Sí, y en qué grado mi expresión de la espiritualidad es lógica, porque esta gente, su lógica dice, 2 personas me dijeron esto. "Ah, voy a seguir con esto, si sigo escuchando esto, me voy a suicidar". Eso no es lo que yo intentaba hacer, pero en esos momentos yo dentro de mí no tenía la capacidad para hacer que algo espiritual se volviera totalmente lógico para ellos. Eso se convirtió para mí en un desafío.
porque tan solo sabiendo que ellos son almas, esto no es suficiente, no, no, no llega. Y esto depende de qué tanto yo funciono, que hay un camino hacia esto. Algunas personas podrán ser nuestra propia estabilidad. Tengo un gran respeto por los seres humanos, pero los seres humanos hay algo muy extraño, muy raro. Esto es algo por lo que he luchado mucho antes. Siempre tenemos duda de si alguien, And as a child, I could see we take the daisy, and you go, he loves me, de si alguien me ama, y así por eso tomamos la margarita y decimos, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. I mean, there's a big lack of awareness. ¿Cómo es que esto se detiene? Requiere de una gran cantidad de conciencia. ¿En qué grado nosotros sabemos que la expresión de felicidad es verdadera o solo es una sonrisa falsa? Si nosotros desarrollamos nuestra espiritualidad, tendríamos que saber estas cosas. No debiese haber ninguna duda en nuestra mente en absoluto. Esto es a lo que yo me refiero con que es una lógica espiritual. Tiene que haber una claridad en estas cosas. Si yo estoy claro al respecto de la gente me verá y sentirá esta estabilidad y entonces podrá confiar, porque tal vez ellos nunca podrían desarrollar esta forma de conciencia del alma y y de desarrollarla al respecto del alma y entrar en contacto de Dios. Pero en cierta forma otros podrán ver que yo creo en Dios y confío en Él. Y al verlo en mí, al ver que depende de nosotros, Baba está esperando que dependa tiene esa expectativa de nosotros. Yo amo, como Baba dijo ayer, que Él protege a los devotos. La gente verdaderamente le ha amado, pero en cierta forma no han logrado conocerlo. Entonces pueden estar viviendo de forma impura, pero reconocen que están haciendo el trabajo, su espiritualidad está siendo lógica y hacen algo. La fe católica cree que Jesús fue concebido en una forma pura, pero no tienen el entendimiento de que eso fue un método de procreación. Parthenogenesis still exists. I mean, I read these are lovely stories. I read not very long Yo ago. leí unas historias muy encantadoras no hace mucho tiempo en la computadora de que en un zoológico una serpiente puso huevos y tuvo hijos sin necesidad de un macho. Si una serpiente lo pudo hacer, creo que yo también lo puedo hacer en la edad de oro. Cuando la materia es pura, ¿por qué no va a ser así? Esta es la especie de formas en nuestra conciencia que tenemos que tener, pensar en ellas. ¿En qué grado estoy consciente de que lo que Baba está diciendo, del poder del
alma sobre la materia. Dice, como que dice que en la edad de oro somos los amos de la materia. Nosotros pensamos que somos amos de la materia porque hacemos de ella lo que queremos y que la controlamos físicamente. No lo creo. Yo creo que la controlamos mentalmente y esto como se verá. En esto yo disfruto mucho porque en esto hay mucha más verdad que en Harry Potter, en algunas de las ideas que podemos nosotros tener al respecto de la edad de oro. La belleza de interactuar con los animales, de interactuar con la naturaleza. Si ustedes son los amos de la naturaleza, pero a menos que abramos nuestra mente, nuestra mirada a lo invisible, no podemos entenderlo porque esto es algo que es completamente invisible y es completamente funcional. Nunca va a fallar. Yo amo cuando Baba dice que los Beamans, incluso un niño puede manejarlos. No va a haber ni siquiera accidentes. So, Wendy, there is a question here. Aquí What's hay your una suggestion pregunta. for ¿Cuál es how tu to sugerencia study o de so cómo that we do not estudiar lose time para in que no perdamos ya más tiempo? Yo creo, personalmente yo creo mucho en pensar que lo que Baba llama estudio no significa que tú leas la Murli 25 veces y trates de memorizarla. Eso no quiere decir estudio, sino que tomes puntos de la Murli y los apliques a cosas que tú sabes o en cosas que tú crees o cosas que la sociedad cree o quiere creer. Hay todo tipo de opciones para analizar todo esto. Si tú churneas, rumias, tú haces tu propio entendimiento al respecto de lo que Baba está diciendo. Baba es muy claro, pero es claro en nivel de explicación. No te dice cómo llegó hasta ahí. Y tú necesitas trabajar por ti mismo el cómo llegó hasta ahí. Y solo podrás hacer esto si estás abierto a pensar en ello verdaderamente, de forma muy profunda. Para mí, la forma de expresarlo en una forma Brahmin es, si fuera en un término muy Brahmin, sería el rumiar, el churnear, analizar lo que tú crees, lo que la cultura cree, porque la cultura es un poco difícil, algunos somos, diferente, algunos somos muy diferentes. ¿Cuáles serían las reglas absolutas en la edad de oro? Porque las reglas todas están embebidas en cada alma. Seguimos diciendo que no hay leyes, no hay jueces, no hay cortes, no hay fuerza policial. ¿Cómo es? ¿Cómo está eso? ¿Qué es lo que significa? Que nosotros embebemos el, el, el derecho, las cosas que no está embebido y que no es que alguien en el grupo y que todo el mundo siga a ese alguien. Es cada uno, todos y cada uno quien individualmente puede hacer las cosas. Y nosotros las hacemos juntos, no hay necesidad de expresar, no hay órdenes, no hay figuras de autoridad como las que nosotros tenemos temor de ellas en estos días. No se encuentran presentes porque cada persona es su propia autoridad. Y yo creo completamente en eso.
sin ninguna forma de arrogancia, tratando de imponer las cosas a la gente. No, no existe. Okay, wonderful. Ok, Thank you so maravilloso. much. So you gave us so Muchas much food gracias. for thought. Nos diste mucho alimento para pensar. Sé que es algo muy extraño, muy raro, un tema muy extraño para trabajar. En otras culturas, ellos han tomado todas estas cosas y las han practicado, como por ejemplo, cuando yo primero llegué en Gyan, yo solía traducir profesionalmente y yo traducía para un jefe indio, era chamán, y yo lo traduciría al francés. Y yo iba a retiros y traduciría, me sentaba junto a él y le traduciría. Y él era absolutamente fascinante porque ellos tenían una metodología que le llamaban, y eso también puede funcionar para nosotros también, ellos le llamaban soñar el sueño despiertos. Le llaman, lo sueñas tan fuertemente que no es un sueño incontrolado como el que tenemos cuando estamos dormidos, sino es un sueño controlado, que tú piensas que tus pensamientos son tan fuertes que son una energía de creador. Eso es soñar el sueño despierto, porque estás soñando todo el tiempo de forma despierta y esto es lo que sucede en la Edad de Oro, es el mismo principio, es el que nosotros necesitamos a la hora de que pensamos de la Edad de Oro. Podemos, yo puedo pensar, oh sí, yo sigo lo que está diciendo Baba, lo sigo, pero no tienes nada más que pensar en ello, tienes que crearlo. ¿Cuál sería la diferencia entre una cosa y otra? Si tú necesitas decidir dónde tienes que ir y otra donde quieres ir, tienes que saber, tienes que elegir, ahí hay elección. ¿Qué es lo que quieres hacer?